asumen solamente su capacidad humana, mental, su positivismo, su voluntad, y en realidad dan culto a su condición humana autosuficiente. Consideran que su conocimiento, sus bienes materiales, su trabajo, su plata, los realizan y satisfacen plenamente. Y ellos dicen, yo no necesito de Dios, de Cristo, eso es para los debiluchos, para los enfermos, para los pobres, para los miserables. Yo no necesito. Yo puedo, con mi mente, con mi plata, con mi trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces la apostasía le está diciendo a los seres humanos, tu mente lo puede, tu voluntad lo puede, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas depender de una fuerza externa. Tú lo tienes todo en ti. Y Dios le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. También, hermanos, con el tema del dinero, hay apostasía. ¿En qué términos? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, presten atención. 1 Timoteo 6:10 dice, se extraviaron de la fe. Esa es la apostasía, extraviarse de la fe. ¿Qué los extravió de la fe? El amor al dinero. Con tanto placer, con tanta plata, se olvidaron de Dios. Entonces, se extravían de la fe por el amor al dinero y creen que con la plata lo va a adquirir todo. Y el día que se enfermen, ay Señor, el día que le venga una muerte, ay Dios mío, la plata no le va a servir. El día que le venga una crisis, mucho ahora Dios comparto. Es más difícil tener que no tener en términos espirituales. Dios nos guarde. Entonces, la apostasía va con ataques, con falsos profetas también, anticristos, ideas y poderes diabólicos. Ah, no. Here we go again. Pastor, ¿nos escucha? Parece que ha silenciado su micrófono, pastor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, hay una interferencia ahí que me lo bloqueó. Pero no hubo un silencio muy largo, no. Bueno, hay un ataque con profetas falsos y dice la Biblia, Cristo dice, antes de la venida de Cristo, antes del fin del mundo, Cristo dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios está diciéndonos que la apostasía va a ser cuando se multiplique la maldad terrible en la tierra, a muchos creyentes inclusive,
les va a pasar que se les va a enfriar el amor. Y otros por ahí van a caer aún los escogidos, dice. Si fuere posible, va a engañar aún a los escogidos. Por eso, tengamos cuidado, porque con milagros, con ideologías, con cosas raras, nos quieren engañar. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, dice Mateo 24, aún a los escogidos. Tú eres una escogida, tú eres un escogido. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la apostasía va a venir para los que desprecian la verdad. No quieren recibir la verdad, entonces Dios les entrega la mentira y usa a los demonios y a los falsos profetas. Y los entrega a ese mundo tenebroso. Bueno, va a haber otro ataque, que es el ataque a las sagradas escrituras. La apostasía se manifestará también cuando rechacen las sagradas escrituras o las distorsionen o las prohíban. Toda enseñanza tiene que ser filtrada a la luz de lo que ya se reveló en las sagradas escrituras. Veamos el ejemplo de los de Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cualquier grupo religioso o eclesial que no tenga las sagradas escrituras como base doctrinal corre el peligro de entrar en la apostasía demoníaca. Que nosotros aprendáis, dice el apóstol, a no pensar mal de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos con otros. Cobra autoridad la expresión escrito está. El espíritu de la apostasía le quiere quitar autoridad a la palabra de Dios y la cuestiona, diciendo que son documentos de hombres, ignorando ellos que es el Espíritu Santo quien inspiró a esos hombres. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. El otro aspecto de la apostasía relacionado con las escrituras es argumentado cuando plantean que todo lo que está en la Biblia tiene vigencia y tiene que tomarse al pie de la letra. Ahora, entonces eso es una trampa. Ellos ignoran esta revelación. Que la Biblia, hermanos, está compuesta por dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Es más, el Nuevo Testamento no comienza con el nacimiento de Jesús en Belén. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no comienza con el nuevo nacimiento de Jesús en Belén. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, comienza con la cruz. Ni siquiera en la Santa Cena, cuando Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él está hablando de lo que va a ocurrir en la cruz. El pacto es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se inaugura una nueva etapa, una nueva dimensión que termina con las tradiciones de la ley y con todos los asuntos que tienen que ver con, pues, imagínense una cantidad de cosas en el antiguo pacto que tenían que hacer los israelitas, rituales, sacrificios, una cantidad de cosas, mandamientos, y que no son los mandamientos malos, para cumplir, que no comas chancho, que guarda el sábado. Si tú lees las leyes del antiguo pacto, vas a encontrar leyes tenebrosas. A los homosexuales había que matarlos. A los adúlteros había que apedrearlos, a los hijos desobedientes había que apedrearlos.
Uno no puede tomar literalmente esas palabras del antiguo pacto porque están en la Biblia. O porque Salomón tuvo 1000 mujeres, entonces yo voy a tener muchas mujeres. O sea, hay que tener cuidado. El nuevo pacto se inaugura en la cruz. Entonces, lo que están haciendo con la apostasía, es decir, todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo hay que tomarlo literal. No es así, porque se equivocan. Tanto mejor ministerio es de Cristo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Pero ellos quieren mantenerlo en vigencia cuando Dios dijo, eso desaparece, y ellos dicen, no, eso entra. Entonces, judaizan, meten dudas de cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay que saberlo leer a la luz del nuevo pacto. Tiene cosas bellísimas, principios hermosos, pero como fundamento doctrinal no lo puedes tomar todo, porque estamos en la nueva era del nuevo pacto. Hebreos 8:6 y 8:13. Entonces la apostasía es cuando quieren sacar las escrituras, decir que son escritos de hombres, que esto es escrito por hombres, que un hombre se equivoca. Claro, las traducciones de la Biblia tienen errores gramaticales y de traducción de un idioma a otro, pero eso se va puliendo. Gracias a Dios que en las versiones de la Biblia los conceptos doctrinales no cambian. Si cambiaran, como lo cambiaron los testigos de Jehová con la Biblia, por ejemplo, que ellos tienen, la Biblia del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, que le agregan y le quitan cosas, eso ya es apostasía de la Biblia. Hay que tener cuidado con las escrituras. Yo soy muy celoso con las escrituras. Entonces, yo tengo acá la Biblia textual, que es una Biblia de estudio para mí. No es para estarla leyendo del púlpito con ustedes, porque no van a entender la forma como se escribió. Pero me gusta porque está sacada en base a los documentos más antiguos del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. Los documentos más antiguos están aquí en esta Biblia. Entonces yo reviso los términos para sacar instrucción teológica. Pero ojo, la apostasía me está diciendo, le dice por los demonios que es un escrito de hombres. Y dice, o al otro extremo se van, no, todo hay que tomarlo al pie de la letra. Mucho cuidado, Dios nos guarde. El otro ataque de la apostasía es a la limpia conciencia. La palabra de Dios nos instruye con criterios proféticos que en los postreros días, o sea, antes del fin del mundo, habrá manifestaciones de apostasía en estos términos. Y esto lo voy a leer textual en 1 Timoteo 4, 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos algunos, ¿quiénes serán? Dios mío, guárdame, guarde a ustedes, guarde a la gente. La profecía dice que algunos van a apostatar de la fe. Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Y hay dos cositas que el Espíritu reveló acá de la doctrina de demonios, ¿no? De la apostasía. Una es el tema del matrimonio, que lo van a prohibir, y dos es el tema de la abstinencia de alimentos. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Esos alimentos Dios los creó para que todos participemos con gratitud. Nosotros que conocemos la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es
santificado. ¿Cómo es que se puede escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Pues aquí entran los falsos maestros y los falsos apóstoles. Se nota que tienen doble moral, manifiestan hipocresía y son mentirosos. Ellos son instrumentos del maligno y de los demonios o espíritus perversos que pretenden mostrar mucha espiritualidad, legalidad, pero que en realidad lo que buscan es enseñorearse de los que los escuchan, de los discípulos. Quieren esclavizar a los creyentes, prohibiendo el matrimonio, imponiendo abstención de los alimentos que ya Dios limpió. Pero la palabra dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea, la apostasía va a dos extremos. Uno, los demonios van a meter ideas a ciertos religiosos y le van a decir, tú no te puedes casar porque tú tienes que servir a Dios soltero. Si tienes don de continencia y quieres servir célibe, no hay problema, dice la Biblia. Sirve al Señor soltero. Pero cuando te imponen el celibato y no te dejan casar, es apostasía diabólica. Por otro lado, cuando no creen en el matrimonio y se juntan, no solo se juntan sin casarse, sin pedir una bendición o sin hacer un registro civil, pero también están pensando que el hombre con el hombre se puede casar o la mujer con la mujer y hay matrimonios homosexuales, de ese es otro punto aparte. Pero la apostasía dice que no, o sea, prohíben casarse, ¿no? Y en eso me da pena decirlo que la Iglesia Católica entró prohibiéndole a los sacerdotes y a las monjitas casarse. Entre ellos algunos tienen don de continencia, pero el que no tiene don de continencia termina en debilidad, puedes cometer actos de pedofilia o puede cometer fornicación o tener hijos por ahí, porque no tiene don de continencia. Entonces, prohibir el matrimonio es un atentado a la libertad y al equilibrio de la vida, constituye un peligro a la integridad y a la pureza sexual. Dice Dios, si no tienen don de continencia, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. La prohibición del matrimonio es pues una doctrina diabólica que encierra criterios de apostasía. Por otro lado, la abstención de los alimentos pasa por un desconocimiento y desprecio a la doctrina del nuevo pacto. Otra vez, no entienden la doctrina del nuevo pacto. Es muy importante que ustedes estudien el nuevo pacto en la Biblia. ¿Qué significa el nuevo pacto? La nueva alianza, como dijeran algunos. El Nuevo Testamento. ¿Qué implica para nosotros ahora? Y entonces prohíben que no hay que comer chancho, que no hay que tomar café, que no sé qué cositas, que no comas, que no bebas, que ojo, lo que Dios limpió no lo llames tú común, le dijo el Señor a Pedro. Pedro, Dios le mostró unos animales y le dijo, mata y come. Y eran animales impuros, según el Antiguo Testamento. Y Pedro le dijo, yo nunca he comido nada impuro. Y Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esta doctrina de demonios pretende desacreditar la gracia y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Quiere quitarle poder a la sangre de Cristo. Todo alimento, cualquiera que sea, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Gloria a Dios. Todos los alimentos. Si alguien se abstiene de ciertos alimentos por razones de salud, costumbre, gusto, dieta o ideología, o porque le cae mal, o porque no le gusta, no come, pues no coma, pero no le imponga a otros, y peor, con criterios disciplinarios religiosos. No le imponga como precepto divino, porque estaría en una franca rebelión contra la enseñanza de Jesucristo, porque
es apostasía eso. Jesucristo enseñó diciendo, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, 18 y 19. Pablo dijo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay que tener mucho cuidado porque esta doctrina de la apostasía te quiere hacer ver pecaminoso lo que no es pecaminoso. Y te quiere hacer ver limpio y santo lo que es perverso. Y eso vamos a verlo ahora. Eso se llama el ataque a la ética moral, a la integridad y a la santidad. La apostasía será igualmente identificada por la ideología distorsionada del género, culto al hedonismo. O sea, hedonismo es culto al placer desordenado. Todo lo que sea placer, bienvenido, no importa el precio, no importa quién sufra, con tal que yo sienta placer. Eso se llama hedonismo, es parte de la apostasía. De manera que verán como muy natural y plausible todo estilo de vida homosexual. Ustedes saben que en 1 Corintios 6, 9 al 10, el Señor está duro a ese estilo de vida. Aunque Dios ha dicho que los homosexuales, por ellos también Cristo murió. Y que ellos también son perdonados por la sangre de Cristo. Y que si el homosexual o la lesbiana que se convierte a Jesucristo, eso no quiere decir que al día siguiente ya se le van a quitar esos impulsos malignos que tenía. Va a tener que luchar con eso. Va a tener que luchar con esa tendencia y va a tener que recibir ayuda psicológica y espiritual. Pero no se le permite seguir viviendo con una pareja del mismo género. Se convierte a Cristo, tiene que separarse de esa pareja. Y con esos impulsos tiene que empezar a purificar su mente, su psicología, su moral con el poder del Espíritu y la palabra y con coberturas pastorales especiales. La apostasía va a decir, no hay problema, tú escoge lo que quieres ser hombre, quieres ser mujer, escoge. Dios al comienzo, dice la Biblia, los hizo varón y hembra, varón y mujer los hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero hay distorsiones malignas, diabólicas, terribles. Dios tenga misericordia de los homosexuales. Se ha alborotado el homosexualismo en la faz de la tierra. ¿Quién sabe en nuestras familias puede haber una persona con esa debilidad? ¿Quién sabe? Un hijo tuyo, un hijo o de otro podría caer una cosa así, Dios nos guarde. Eso le puede pasar a cualquiera, porque son espíritus malignos o tendencias malignas de apostasía que distorsionan el orden de Dios y es un atentado contra la familia. El principio de la unidad familiar y del orden de Dios está siendo atacado por la apostasía en esos términos. Por eso dice, en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La apostasía en los últimos tiempos se notaría cuando empiecen a hacer mercadería de la fe. Tomar la piedad como fuente de ganancia. Ojo a esto. Los que piensan que el don de Dios se obtiene con dinero. Busquen ahí la Biblia, 1 Timoteo 6:5, Hechos 8:20, 2 de Pedro 2:3. Los que ofrecen milagros a cambio de ofrendas o dádivas. Los que cobran por rescatar almas del purgatorio. Los que comercian con la fe y cobran por predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los que creen que pactan con Dios para recibir favores. Los que se aprovechan de los ingenuos para enriquecerse o lucrar, presionándoles con los diezmos y las ofrendas que se adjudican ellos mismos. Todo ese mal testimonio de ambición es la realidad de una clara apostasía
que distorsiona la verdad y la honestidad de la obra de Dios. Ya lo dijo el Señor en Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. El ataque de la apostasía, pues, consiste en eliminar el concepto de pecado y relativizar todo, con tal de que yo no le haga daño a nadie, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es como una mujer que dice: yo quiero abortar, en mi cuerpo, déjenme abortar, no se metan en mi cuerpo. Entonces alguien le dijo: mire, señora, o fulana, o señorita, no sé, usted dice es su cuerpo, pero la criatura que tiene usted dentro de su cuerpo es su cuerpo. Ese es otro cuerpo, otro ser. Si usted aborta, lo está matando. Una señora vino donde un médico y le dijo: doctor, tengo 5 hijos, soy una mujer pobre, mi marido me ha abandonado, yo solo trabajo empleada y a duras penas sostengo a mis hijos. Tengo 5 hijos y antes de que mi marido me abandone me dejó embarazada, voy para el 6º. Doctor, quiero que me haga un aborto. Y el doctor la mira y le dice: señora, ¿por qué quiere abortar? Porque no tengo plata para alimentar a un hijo más, me sale muy caro un hijo. Entonces el médico le dijo: señora, si el tema es económico, más barato le sale matar a su hijo que tiene 1 año y medio. Mate a ese, porque a ese le sale más caro que el que va a venir, si se trata de economía. Y la señora se asusta. Pero claro que el médico le dijo sarcásticamente, para hacerla reaccionar. Le dijo: no, señora, sabe que usted es una mujer pobre. Ese hijo que usted va a traer a ese mundo lo ha permitido Dios. ¿Quién sabe en contexto de pobreza? Pero a lo mejor el día de mañana ese hijo va a ser el que a usted la va a sostener cuando sea ancianita. Y va a ser de pronto un gran hombre. No lo maten, no lo asesinen. Porque es que la apostasía se va a meter en la faz de la tierra diciendo de que la criatura en el vientre de la madre no es un ser humano. Solo cuando ya nace, recién es un ser humano. Pegaré un poquito este concepto de que la Biblia nos dice: tengan cuidado con los que comercian con la fe. Los que le dicen: traiga $20 aquí, que le vamos a hacer un milagro. Claro, la gente desesperada por un milagro no solo trae 20, trae 50 y trae lo que sea. Pero sáneme a mi hijo, aquí está la plata. Ore por mi hijo y aquí está la plata. Dios nos guarde. Van a llegar días en que se va a comercializar con la fe. Se va a hacer mercantilismo en las iglesias. Dios nos guarde, nos proteja en la CCC. La fidelidad con sus diezmos y sus ofrendas, hermanos, es administrado con un celo tremendo en nuestra iglesia. Bendito sea Dios. Los pastores no lucramos con sus diezmos. Vivimos de un salario y gracias a Dios tenemos nuestra casita para vivir. No nos falta el pan de cada día y hemos educado a nuestros hijos. No tenemos necesidad de estarle pidiendo plata a nadie, ni endeudándonos, ni sacándole plata, ni aprovechándonos de los diezmos. Porque la apostasía dice que van a lucrar con la fe. Se van a enriquecer a título de predicar y de enseñar. ¿Qué es eso? Dios nos guarde. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el Señor proveerá. Cristo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dios no va a abandonar a nadie que le sirva a Cristo, a nadie, sea un misionero, pastor, maestro, lo que sea.
aún siendo hijo de Dios, aunque no sea pastor o maestro, basta que sea un hijo de Dios, va a ser cuidado por el Señor, porque Dios dijo, si yo cuido las aves, te cuido a ti más, tú vales más que un ave. Entonces, la apostasía va por ese tema de que el dinero corrompe y el poder corrompe. Dios nos guarde. Estamos puestos aquí para servir y no para ser servidos. Estamos aquí para vivir honestamente, con limpia conciencia, con honestidad. Estamos aquí para decirle, Señor, guarda nuestra fe, que nuestra doctrina sea pura, conforme a las Sagradas Escrituras, la verdad, y conforme a los frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, dijimos que la apostasía es la antesala para la manifestación del gobierno del anticristo, el cual, por supuesto, será limitado y sentenciado a su tiempo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso oramos para que la luz del Evangelio prevalezca y seamos guardados de todo mal y ataque diabólico. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios te va a librar de falsas profecías, de falsa enseñanza, de ideologías raras, de fuerzas diabólicas. Va a proteger. Tienes un teléfono, puedes llamar y pedir oración, pedir ayuda. Tengo un problema de salud, tengo un problema de fe. Ore por mí, pastor, o escriba en el teléfono aquí, en el WhatsApp. No se quede sin pedir ayuda. Si tiene una idea torcida o distorsionada o no tiene claridad de una doctrina de la palabra, consulte. Busque a sus líderes, sus pastores, investigue, lea la Biblia. No todo lo que diga el internet, ni la televisión, ni los libros, usted no se lo va a tragar entero. Discierna todo. Pida discernimiento y sabiduría de Dios. Fiel es el Señor que lo afirmará y lo guardará del mal. Amén. Y gloria sea al Altísimo Dios. Amén y amén. Ahí hemos terminado, Antonio. Gracias, pastor. Gracias, pastor Fabio. Muchas gracias por esta enseñanza. A los hermanos, los que tengan alguna pregunta, alguna duda, si quieren preguntar algo, hay dos formas. Una, que habiliten su micrófono y hagan la pregunta, o también pueden escribir, pueden escribir en el chat la pregunta y la vamos a leer de igual manera. Entonces, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Un favor, soy Chichi Fabio. Hola, Chichita, ¿qué tal? Buenas noches, Fabio. Quería hacer una pregunta. En un momento dado tú has dicho que aún engañarán a los escogidos. Sí. Y luego, finalizando, has dicho que fiel es el Señor, que Él nos afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿no es un poquito contradictorio eso? O sea, para mí, ¿me puedes desmenuzar un poquito más, por favor, Fabio? Gracias. Sí, en 2 de Tesalonicenses 3:3 está que dice, ¿no es cierto?, que el Señor nos va a guardar del mal, porque dice que oremos para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De todas maneras, los hijos de Dios, querida Chichi, en medio de los ataques, ¿no? Dios, a nosotros los hijos de Dios, no nos pueden arrebatar nuestra salvación por más ataque ideológico o diabólico que sea. Por eso dice, Dios te va a guardar, aunque los escogidos sean también contaminados o afectados, porque no están afirmándose en la palabra, no están pidiendo consejo, no están pidiendo sabiduría, entonces viene el enemigo y los ataca. Pero claro,
Dios le va a guardar del mal en el sentido de que no vas a ser poseída de demonios y no vas a perder la salvación. Pero Dios te va a librar de cosas terribles. Pero si tú no estudias la palabra y te abres tu oído a sectas y a falsos profetas, los escogidos se les va a mover el piso, van a ser confundidos, pero no perdidos ni poseídos del mal. Gracias, Fabio. Perdón, yo puedo hacer otra Adelante. pregunta. Soy Jimena. Adelante. Fabio. Hay una cosa que realmente me choca un poco en las iglesias cristianas, en lo que en algunas hablan mucho, muy feo, o sea, muy fuerte de los homosexuales. ¿Ya? Digo sí, muy fuerte porque me parece como que las iglesias estamos llamadas a amar a toda persona y el Señor no tiene categorías en los pecados. Igual que un homosexual puede ser que no esté obrando como el Señor quiere, o sea, esté en pecado, pero entonces somos, yo también hablo sobre la lengua mentirosa, sobre el soberbio, entonces yo digo, a ratos homosexuales son la peor peste, los pecado más grande, y el mentiroso, que también es un pecador, que es también abominación para el Señor, no se habla de esa manera. Perdón, ¿quién eres? No Soy tu nombre. Jimena, Jimena. Jimenita, escúchame. Cuando yo mencioné el tema, te diste cuenta que cuando yo hago referencia a la gente homosexual, tengo mucha compasión por ellos, porque son víctimas a veces de traumas terribles que les ha pasado en la niñez, o han sido violados, o han sido afectados por un contexto mundano terrible, o problemas, quién sabe, psicológicos, psiquiátricos, o no sé qué cosas raras le dañaron su identidad sexual. ¿Sabes qué, Jimena? El homosexualismo no es más pecado que el adulterio, ni que la mentira, ni que otros pecados. Por todos esos pecados Cristo murió. Y yo no voy a lanzar al infierno a un homosexual o a una lesbiana porque lo es. Y al otro le voy a decir, no, aquí no pasa nada, al corrupto, al mentiroso. No, todos hemos pecado y estamos con el más caído todavía, porque Cristo dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, no es que uno aplauda el pecado, ni la forma del homosexualismo, ni las porquerías que ellos hacen en ese estilo de vida que no vale la pena ni mencionar aquí. Pero, ojo, despreciamos la conducta del pecado, pero al pecador lo amamos, porque Dios lo ama. ¿Y quién soy yo para no amarlo? Para no orar por él, para no comprenderlo. Gracias. Gracias, Fabio. Una pregunta. Soy Adelante. Carlos, Fabio. Carlitos, ¿cuál Carlos? ¿Cuál Carlos? Carlos Donoso. Ah, Donoso, ya, perdón que no escucho la voz. Dale, Carlos. Bueno, qué buena la pregunta que hizo la señora. En realidad, Dios no hace acepción de pecados, ¿no? No hay pecado que Dios no lo perdone. Jesucristo vino no para condenar, sino para perdonar y salvar. Ahora, mi pregunta es esta, querido Fabio. Has hablado sobre la apostasía. Apostasía es alejarse de la fe, es apartarse de la fe. ¿Y cómo se entiende eso de salvos siempre salvos? O sea, de que si tú has aceptado, has creído en Jesucristo, ¿no? Entonces, no puedes apostatar, porque ya estás en las manos del Padre Dios y no puedes alejarte, apartarte de la fe, porque eso te haría perderte, ¿no? Porque nosotros somos salvos por la fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe.
Pero si yo llego a apostatar, llego a renegar, a alejarme, a apartarme de la fe, estoy totalmente perdido. Entonces ahí entramos en la cuestión, yo creo igual que tú que la salvación no se pierde. Entonces, ¿en qué queda la apostasía en ese campo, en esa área? Ya. Hermanos, en la palabra de Dios, si tú lees, no vas a encontrar en ninguna parte, ni cuando menciona apostasía, diciendo que el verdadero Hijo de Dios va a apostatar. Correcto. Apostatar en el sentido, tú no vas a encontrar eso. Vas a encontrar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Voy a poner ese ejemplo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjate, Don dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, fíjate, esa gente no solo que desecha la fe, sino que empieza a blasfemar. Entonces uno dice, estas personas, solo Dios los va a juzgar. Pero para mí, por su fruto los conoceréis. Dios me ha dicho, Fabio, y a ti, Carlos, y a todos, por sus frutos los conoceréis. Tú no puedes conocer el corazón de una persona. Tú conoces los hechos. Dios conoce el corazón. Entonces, un verdadero hijo de Dios puede ser que entre en una crisis de fe, de decir, Dios me abandonó. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me quitó mi hijo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué la salud? ¿Y dónde está Dios? Dios no me ama. Le puede venir una crisis. Eso no significa que se va a perder, que se va a condenar. Va a pasar por la crisis y va a superar porque es un auténtico hijo de Dios. Pero el que no es auténtico hijo de Dios termina despreciando la fe y atacándola y degradando su vida. Entonces, vamos a decir que la apostasía es el rechazo de la fe, es la degradación de la fe y es el distorsionar la fe. Para los verdaderos hijos de Dios les va a venir disciplina y para los otros condenación. Amén. Pastor, Sí. yo quiero añadir algo al respecto. La hermana Jimena Saavedra dice que le damos mucho énfasis, en algunas iglesias le dan mucho énfasis y le dan duro a esto del homosexualismo y que el homosexualismo es tan grande, tan grave como mentir, como robar, como adulterar. Y es verdad, o sea, Jesús ha muerto por todos aquellos los pecadores, ¿no es verdad? Pero cuando uno ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador y nos llama al arrepentimiento, nosotros nos damos cuenta de qué estamos haciendo mal. Si estamos mintiendo, si estamos adulterando, si estamos robando o si estamos en homosexualismo. Y el arrepentimiento es ese. Nosotros ya no tenemos una profesión en el pecado, sino en la piedad y en la misericordia. Entonces, si digamos yo tengo un hijo que está mintiendo, que está robando y que está adulterando, yo tengo que llamarle a la reflexión. Lo amo. Amo a mis hermanos, los amo a mis hermanos en el nombre del Señor, pero también tengo que ser reflexivo con ellos y hacerles dar cuenta de que se están equivocando. Al que miente, al que roba, al que adultera, al que está en homosexualismo, al que es fornicario, a cualquiera, porque es un pecado cualquiera. No podemos reflexionar a unos y aceptar a otros. Ese es un punto. El otro punto, tenemos una pregunta por el chat que es de Rodrigo Mendoza y dice, ¿qué estrategias se pueden pensar en hacer para contraatacar a la apostasía? De igual manera, con el activismo en el punto de ataque a la doctrina de la salvación. Creo, querido Rodrigo y todos hermanos, que la instrucción de la palabra de Dios y la enseñanza de la doctrina del nuevo pacto va a ayudar a muchas personas a consolidar su fe y a no dejarse engañar de doctrina de demonios, cualquiera que sea.
Eso es como cuando uno conoce los billetes buenos en los bancos, las personas manejan los billetes buenos, tanto manejar los billetes buenos que cuando le llega un falso a la mano, al tiro lo detectan. Hermanos, conocer la palabra de Dios, conocer la verdadera doctrina y dominarla y amarla y empaparse de ella, va a hacer que cuando aparezca una cosa rara, aunque la saquen, aunque nos digan que está en la Biblia o que aparece por ahí, ya uno la va a detectar si es verdadera o falsa o de dónde viene. En las iglesias tenemos que enseñar doctrina. Ustedes saben que yo soy un celoso con eso. Ustedes saben que yo he escrito un manual sobre Romanos, que es la doctrina básica. Les desafío a que revisen ese manual. Se los puedo mandar por internet a los que quieran. La doctrina, entonces, Rodrigo, tenemos que instruir a la gente para prevenir la apostasía y estar apoyándonos unos a otros, no solos, respaldándonos, buscando consejo y en permanente unidad, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fabio. Sí. Buenas noches, pastor. Soy Gabriel. Una pregunta. En el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús murió y resucitó, nos dio a todos vida eterna. Entonces, ¿qué sucedió con todos los que vivían en el Antiguo Testamento? Ya. Gabriel, ¿sabes? Los que vivían en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, en el sentido de Israel, hay gente que vivió, digamos, los incas, los egipcios, los chinos, los musulmanes, no, bueno, esos son después del Nuevo Testamento, los árabes, los mongoles, qué sé yo. No solo los del Antiguo Testamento como israelitas. Antes de la cruz, Dios reveló en la creación y en la conciencia de todos los seres humanos, los que no eran judíos, sobre todo, los principios para darle gloria a Dios y vivir en función de esa revelación. Y Dios los va a juzgar a ellos en función de lo que entendieron y Dios les reveló. Eso no me meto yo si los castiga, si no los castiga, si los salva, no los salva. Dios los ha tenido, se mueren y Dios los tiene preparados especiales para cuando venga la resurrección. Cuando Cristo murió, llevó cautiva la cautividad. Los judíos se salvaban por fe, teniendo la esperanza en Dios, la confianza en el Señor. Ellos hacían sacrificios de animales porque estaban arrepentidos de sus pecados y eso era expresión de fe. Tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, la leían, cantaban los salmos y era expresión de fe. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento se salvaban también por fe, aunque no conocían la sangre de Cristo todavía. Entonces, tanto en unos grupos como en otros, se han salvado de acuerdo a la comunión con Dios, a la fe que ellos puedan tener según Dios les haya revelado. A nosotros se nos reveló Cristo y rechazar a Cristo, el que lo rechaza, está frito. El que no cree en el Señor ya es condenado. Entonces, los del Antiguo Testamento así se salvaban también. Y ellos, cuando Cristo resucitó, los sacó del Hades, los llevó a la presencia de Dios y van a venir en el momento del arrebatamiento. Estaba ahí Germán. Germán, ¿querías hacer una pregunta? Fabio, buenas noches, querido Fabio. ¿Qué tal? En la doctrina del nuevo pacto, en el contexto de la apostasía que has hablado, ¿dónde lo ponemos a Santiago? Ah, muy buena pregunta. Esa es una controversia, hermanos. El libro de Santiago ha sido cuestionado por muchos teólogos a través de la historia, entre ellos Lutero. Lutero dijo que el libro de Santiago era un libro de paja, por decir. ¿Por qué? Porque Santiago, capítulo 2, empieza a hablar de la fe y las obras y llegó a
a mencionar la palabra justificado, Santiago 2, 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ese problema, esta declaración de Santiago 2, 24, yo la he estudiado todo el contexto y he llegado a una conclusión para no pelearme con la gente, ni con sociedades bíblicas, ni con los teólogos. Yo le voy a decir, Germancito, y a todos los hermanos de la CCC y a los que me escuchan. La palabra justificación, que pertenece al nuevo pacto, justificado delante de Dios, es solamente por fe, sin las obras de la ley. Y lo sustento por el libro de Romanos. Romanos tiene más autoridad para enseñar de la justificación que Santiago. Cuando digo más autoridad, quiero decir que toda la enseñanza de la justificación la dio el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pablo. Santiago mencionó justificación, en mi criterio, para proteger a Santiago, tal vez, digo yo, aunque tengo mis dudas, pero lo voy a expresar. Dice Santiago que el hombre es justificado por fe, por obras. Dice, el primero por obras, lo menciona, 24. Y no solamente por la fe. Entonces yo he dicho, claro, el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe, delante de los hombres. Yo me justifico delante tuyo, Germán, y delante de los que me están escuchando, no por mi fe. Yo me justifico humanamente con ustedes, como yo vivo como pastor, como padre de familia, como ser humano. Yo me justifico con ustedes y con el mundo que me rodea por mis obras, pero con Dios. Mis obras no me sirven para justificarme, ni una sola, ni una. Porque en tal caso, la muerte de Cristo y la sangre de Cristo sería inútil y en vano. Porque miren, cuando uno lee el libro de Gálatas, uno tiene que ser sensato. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, Santiago está haciendo una defensa de la vida práctica. ¿Cómo alguien va a decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Pero cuáles obras? ¿Cuántas obras? ¿Será que alguien se convierte y no tiene siquiera una? Por eso Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Sí, la fe le va a salvar. Y si se muere sin hacer obras, se va al cielo, como ese hombre que estaba en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a hacer obras. Pero fíjense, el tema de Santiago, por eso pasa teológicamente, no en el concepto de la justificación del nuevo pacto, sino la justificación de los hombres, ante los hombres, no ante Dios. Por eso, esa es mi explicación, humildemente. Si alguien podemos charlar más profundamente en otro momento, pero para mí la justificación no necesita ni la más mínima obra, porque la gloria ya no sería total de Jesucristo, sería una gloria compartida mía más mi obra más la fe de Cristo, y la gloria pertenece totalmente al Señor. El nuevo pacto, hermanos, está enseñado en la epístola a los romanos con mayor claridad que en vez del libro de Santiago, que es un libro de ética y de obras, pero no para salvarse, para mostrar que ya eres salvo tal vez. Gracias.